buenos días. Que el Señor le bendiga. Estamos gozosos de estar en este lugar. Nos gozamos ante la presencia del Señor en esta mañana. Es el día del Señor. Celebramos a Jesucristo como nuestro creador en este día y venimos a rendirnos ante su presencia gozosos. Antes de comenzar me gustaría hacer un anuncio. Me pidieron que lo hiciera al final, pero probablemente no sé si me vaya a acordar. Sociedad de Jóvenes hoy a las 6, cambio de hora. Tomen nota, por favor. 6 aquí en este lugar. 6 de la tarde, Sociedad de Jóvenes en este lugar. No sé si tenemos el video en la pantalla. Muy bien. En esta mañana se me ha pedido el favor que haga un trabajo un poquito complicado. La iglesia ha estado trabajando sobre el tema de la historia de la iglesia adventista y muchas veces pensamos historia, ay no, qué triste. A algunas personas no les gusta la historia, a otros los apasiona más. A mí me encanta la historia, pero no vamos a tener un recuento de la historia. Se han escrito muchos libros de la historia de la iglesia adventista, hermanos, y voy a hablar de unos aspectos históricos quizá, pero si queremos entender la historia y de una manera mucho más completa que lo que se puede presentar en un corto tiempo, podemos hacer un estudio, leer un librito, un folletito, ¿sí? Quizá los puntos históricos o la parte histórica aquí sea como un tease, dicen los americanos, algo que simplemente nos dé como esa curiosidad de querer ver más allá y quizá alguien sienta el deseo de estudiar más profundamente, porque definitivamente, hermanos, la historia de nuestra iglesia en particular es algo fenomenal. Hoy día me gustaría hablar de la historia y me han dicho que me enfoque entre 1880 y 1890. Muchos de ustedes inmediatamente se han transportado a un punto específico en la historia. Cuando a mí me dieron estas fechas no pude evitar hacer lo mismo. ¿Alguien quiere decirme algo así en voz alta, no retóricamente hablando? ¿Qué es lo primero que viene a la mente de muchos adventistas cuando usted ve estas dos fechas, por ejemplo, 1880 y 1890? Díganme un año en específico. ¿Qué salta a la mente inmediatamente? 1840 y qué? Oh, 1888, sí escuché bien, ¿verdad? Así que todos inmediatamente como que hay un enfoque inmediato por lo que sucedió, los eventos que se dieron a conocer allí en esta fecha específica. En efecto, es una fecha muy importante para la iglesia y por eso espero que este mensaje simplemente en el aspecto histórico genere curiosidad. En el aspecto espiritual, hermano, yo espero que el mensaje de esta mañana sea un mensaje transformador. ¿Entienden? Así que por eso no podemos enfocarnos en la historia mucho tiempo. Tenemos que enfocarnos más en la palabra. Les voy a pedir, hermanos, que inclinen el rostro y vamos a tener una oración porque este trabajo va a estar bastante complicado. Que el Espíritu Santo realmente tome este mensaje y que hile lo que tiene que hilar y que encaje lo que tiene que encajar. Que use a su siervo y que la coherencia de alguna manera haga que el Espíritu Santo le dé a cada corazón lo que usted necesita. Amante Padre que moras en el cielo, de una manera especial quiero pedir que tu Espíritu se mueva en este lugar, que tomes el control, Señor, de lo que se va a presentar y que Cristo Jesús viva en nuestros corazones de una manera real. El Cristo de las Escrituras, el Cristo vivo que intercede por nosotros a la diestra del Padre hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Para esta fecha ya hemos pasado por 1844, ya hemos visto todos los resultados del movimiento milerita
y cómo el movimiento la palabra de Dios y ese enfoque en la palabra de Dios por medio del espíritu de profecía hace que surja la verdad de la segunda venida de Cristo. La verdad de la segunda venida de Cristo lleva al chasco que también genera este asunto del santuario. Aparece la verdad del santuario, abre una puerta enorme en la cual podemos encontrar la ley de Dios, el sábado, Jesucristo como nuestro creador, y finalmente el estado de los muertos también aparece allí en ese contexto. Para la fecha de 1888 encontramos un tema que surge, que es la justificación por la fe. Cuando llegamos a estas fechas de 1880 y 1890, ya los pilares de la iglesia adventista están establecidos. Eso que usted acaba de ver es el resumen de lo que se ha estudiado en la historia hasta ahora, hasta esta fecha. Estos 7 pilares, hermanos, consisten prácticamente en el fundamento del adventismo como tal, lo que nos hace diferentes y distintivos del resto del mundo cristiano. En pocas palabras, un fundamento específico, la palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios. El espíritu de profecía, de lo cual yo voy a hablar un poquito más extendidamente. Ahora vamos a avanzar rápidamente. La segunda venida de Cristo, una característica específica nuestra como adventistas, es parte de nuestro nombre, nuestra esencia, nuestra identidad. El santuario, en el cual también me voy a enfocar un poquito más que en el resto. La ley de Dios, el sábado y el estado de los muertos es algo que está claro dentro del adventismo. Esto en las fechas de 1880 y 1890. Luego entonces en 1888 ocurre la famosa conferencia de Minneapolis. Varios temas se tratan allí. Yo no me puedo enfocar en todo lo que tuvo que ver con esta reunión, ¿verdad? Hablábamos de la naturaleza de Cristo, hablábamos de la justificación por la fe como tal, y se habló también de la ley en Gálatas y otros temas, pero vamos a tratar en general el asunto de la justificación por la fe. No en detalle tampoco, simplemente fue como un tema general que se dio en aquel momento. Muy bien. El centro de la contienda y la división surge en medio del pueblo de Dios sobre la comprensión de la justificación por la fe y la identidad de la iglesia y sus pilares. Este fenómeno se repetiría nuevamente en 1950 y aún hoy día, hermanos, los efectos de lo que ocurrió allí siguen estando vigentes dentro del pueblo de Dios. La razón básica y sencilla, mis hermanos, Satanás tiembla ante la idea de un verdadero reavivamiento. Yo espero que esto quede bien claro, hermano. Esto no es un asunto solamente histórico, pero es un asunto que tiene una implicación real para su vida como cristiano. Que en la comprensión de lo que significa ser adventista y de los pilares del adventismo y en la comprensión de la justificación por la fe, hay un poder tal, hermanos, que tiene la capacidad de reavivar el pueblo de Dios. Y Satanás por ningún motivo quiere que el pueblo de Dios se reavive. ¿Entiende usted eso? No le conviene. La iglesia dormida es la mejor iglesia de acuerdo a los planes de Satanás. Ahora, yo no estoy hablando de su situación o su experiencia personal. Unos pastores dicen, este pastor sí es pesimista, ya vino a decir que estamos dormidos. Cada persona tiene una experiencia y quizá usted está viviendo un reavivamiento personal en este momento. Yo no estoy tratando de decir que usted está dormido, hermano. Pero la necesidad es de que el pueblo de Dios se levante como un ejército, como tal, y que haya un reavivamiento real dentro del pueblo de Dios y un deseo de ir hacia adelante y hacia arriba como pueblo organizado. Sin embargo, Satanás no quiere que esto sea una realidad.
Por eso, mis hermanos, el centro de la controversia, como yo lo entiendo, prácticamente es este, que Jesucristo es el centro del adventismo y que nosotros necesitamos tener una comprensión clara de esto y necesitamos tener una experiencia con ese Jesucristo. Jesucristo, el centro del adventismo. Como parte de lo que es la historia, aparte del elemento histórico, le voy a pedir a los diáconos, habíamos hablado de esto, no sé si hay alguien que esté pendiente. Yo quise traer un testimonio, es una carta, y yo tengo suficientes cartas allí, si pudiéramos repartirlas en este momento, por favor. No sé si están aquí las personas con las que yo hablé, no las identifico, probablemente están escuchándome. Amén, gloria a Dios. No la quise repartir antes, hermanos, porque no quería que la leyeran y se me adelantaran al programa. Tenemos una carta, yo tengo como 110 probablemente, no sé cuántas personas hay aquí. Y es una carta de una persona que experimentó este momento histórico. Es una carta que nos viene desde estos años, 1890 para ser exactos. Ya la conferencia de Minneapolis ha ocurrido y es un testigo realmente que nos escribe y le escribe en esta mañana a la iglesia de Berrien Springs. Un testigo que habla de su experiencia en el adventismo. Este testigo ya ha vivido 50 años de experiencia, ahora serían muchos más para nosotros, ¿verdad? Fue escrita en 1890, nosotros la estamos recibiendo en el 2018. Y allí podemos encontrar el sentimiento de una persona que ha pasado históricamente por todo lo que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Les voy a pedir, si pueden, ¿no? Va a estar difícil ahora que tienen la carta en sus manos. Algunos la van a leer toda de corrido. Yo la voy a leer por partes. Solo voy a leer, ustedes la tienen de esta manera, ¿verdad? Solo voy a leer la página inicial y la página de adentro durante este sermón. ¿Ok? La segunda página, ustedes la pueden leer en su casa porque de paso, sorprendentemente, es una carta que habla para el corazón del adventista hoy día. Y ese mensaje yo no lo voy a tocar hoy, el de la segunda página. Pero ustedes tienen que leer eso. Ustedes tienen que leer eso, porque si yo creo en el espíritu de profecía, hermanos, es porque tiene la capacidad de hablarnos como si eso lo hubiera escrito esta mañana la sierva del Señor. Pero por favor, absténganse. Tengo que dejar la curiosidad y arriesgarme, aunque alguno la lea ahorita de corrido. Absténgase de leer la última parte de la carta. La última parte de la carta no está tan directamente conectada con este mensaje como lo está con los eventos que están ocurriendo dentro de su pueblo, el pueblo de Dios en esta mañana. Así que guarden esa parte. Pero la partecita inicial, esa parte sí la tengo aquí. Me gustaría que leyéramos juntos por lo menos un pedacito para empezar nuestro tema. Durante los 50 años pasados de mi vida, he tenido preciosas oportunidades de obtener un conocimiento experimental. He tenido experiencia en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Se representa a los ángeles volando por el medio del cielo, proclamando un mensaje de advertencia al mundo y ejerciendo una acción directa sobre la gente que vive en los últimos días de la historia terrena.
Nadie oye la voz de esos ángeles porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios, que trabaja en armonía con el universo del cielo, hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los tres mensajes. He tenido una parte en esa obra solemne. Casi toda mi experiencia cristiana está entretejida con ella. Hoy viven algunos que han tenido una experiencia similar a la mía, han reconocido la verdad que está siendo revelada para este tiempo, se han mantenido en armonía con el gran dirigente, el capitán de la hueste del Señor. En la proclamación de los mensajes se ha ampliado, se ha cumplido todas las especificaciones dadas por la profecía. Los que tuvieron el privilegio de desempeñar una parte en la proclamación de estos mensajes han obtenido una experiencia del más alto valor para ellos, y ahora, cuando vivimos en medio de los peligros de estos últimos días, cuando se oirá voces que dirán en todas partes: he aquí el Cristo, he aquí la verdad, mientras la preocupación de muchos consiste en desarraigar el fundamento de nuestra fe, que nos ha hecho salir de las iglesias y del mundo para constituir un pueblo peculiar en el mundo, debemos dar nuestro testimonio como lo dio Juan. ¿Y qué dice? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1 al 3. Mis queridos hermanos, estoy aquí para decirles en esta mañana que el adventismo es un asunto experimental, que de la misma manera que este testigo nos puede escribir a nosotros y decir que ha experimentado todo lo que históricamente hemos estado hablando aquí, hoy día tú y yo podemos experimentar al Cristo de las Escrituras, al verdadero Cristo, y poder predicar a alguien a que hemos palpado, que hemos llegado a conocer a tal punto, a tal nivel, hermanos, que no es difícil expresar con nuestro corazón el verdadero sentimiento de lo que significa caminar con Cristo Jesús. Cristo Jesús es el centro del adventismo en esencia y en conexión con todo lo que nosotros creemos, cuando se refiere y específicamente hablando de los pilares, hermanos, de lo que nos distingue como iglesia adventista del séptimo día. Juan 1 al 3 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada absolutamente de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho, mis hermanos. La palabra de Dios, mis hermanos, es Cristo Jesús hecho carne. Podemos experimentar a Jesucristo en su palabra porque Cristo es el verbo de Dios. Necesitamos experimentar el poder de la palabra de Dios y encontrar a Jesucristo en la palabra. ¿Entendemos lo que esto significa? Hemos aprendido a observar las cosas que conocemos con la profundidad que Dios quiere que las conozcamos. Algunos aquí sentados dirán: pastor, usted nos vino a enseñar lo que nosotros ya sabíamos. Pero por supuesto, hermanos, precisamente ese es el problema que tenemos como iglesia. Y no lo digo yo. Lo dice aquel que llama a la puerta de un pueblo que ya sabe todo eso. Jesucristo es la palabra de Dios. Cristo Jesús nos dice en Juan 14, 29: y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere,
¿qué pase? Creáis. ¿Hay alguien aquí que cree en el espíritu de profecía, hermanos? Gloria a Dios. Juan 14, 29. Pero cuando viniere aquel espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo y os hará saber las cosas que han de venir, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué espíritu es ese, hermanos? El Espíritu Santo. El espíritu de profecía, mis hermanos, la Biblia nos dice que es el testimonio y la fe de Jesucristo. Aquí yo me detengo unos segundos antes de volver a poner el acelerador. La palabra de Dios es Jesucristo, hermanos. Discúlpenme, el dedo no escuchó esa parte de lo del acelerador. Ya. El espíritu de profecía, mis queridos hermanos, muchos lo conectan inmediatamente con el ministerio de la sierva del Señor y a veces limitamos lo que es el espíritu de profecía pensando que solamente es los escritos de la sierva del Señor. El espíritu de la profecía, hermanos, es el espíritu de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el espíritu de profecía. Nosotros comprendemos eso como iglesia adventista del séptimo día. Este movimiento es un movimiento producto de una comprensión profética. Guillermo Miller empezó a estudiar la palabra de Dios y descubrió que Dios es un Dios que se mueve históricamente y proféticamente. Dios en su esencia, cuando se presenta, dice: yo soy. Hoy y siempre, para poderlo entender, tienes que entender que era el aspecto histórico, y el libro de Apocalipsis lo presenta como ¿quién? A Jesucristo como aquel que es y que ¿qué? Que era, que es el aspecto histórico, y que ha de venir, que es el aspecto profético. El espíritu de profecía es parte de Dios mismo. Este movimiento nace producto de una comprensión profética. Eso es un don profético. El espíritu de la profecía hace que surjamos. El origen profético que tenemos como iglesia podemos encontrarlo en la palabra de Dios. El estudio de Apocalipsis refleja que se iba a levantar un pueblo en el momento profético específico de la historia y aparecemos nosotros como pueblo de Dios. Proféticamente hablando, nuestro propósito, hermanos, es un propósito 100% profético. El mensaje de los tres ángeles, hermanos, es el propósito de la iglesia adventista: existir. Somos un movimiento profético. Los dones proféticos, hermanos, son bíblicos, están sólidamente fundamentados en la palabra, y allí aparece la manifestación del don profético en el ministerio de la sierva del Señor. Es un don profético, hermanos. Dios lo dio y yo personalmente lo creo. Pero ¿puede usted ver lo abarcante que es el espíritu de profecía? Dios nos da el don profético para darle certeza a la iglesia en el momento de su surgimiento, para darle dirección, para darle algo que no quise traducir: awareness. ¿Cuál es la importancia del Elena G. White? Bueno, le da awareness. ¿Qué es awareness? ¿Perdón? Tomar conciencia, la capacidad y la habilidad de observar y entender todo lo que está sucediendo y lo que hay alrededor, inclusive la posibilidad de ser engañado, por ejemplo. Porque mucho de lo que hace el espíritu de profecía es de develar el plan de Satanás de tal manera que queda claro y al descubierto y al desnudo cuál es su plan y cómo intenta destruir a la iglesia. ¿Qué métodos intenta utilizar? En una lengua clara, en un inglés quizá tal vez algo complicado todavía para algunos, pero que es mucho más moderno y que nos permite entender claramente el contexto en el cual se está librando la guerra que se está librando en medio nuestro hoy día.
Muy bien, hermanos, el siguiente pilar, la segunda venida de Cristo. No necesito hablar de cómo esto está conectado con Cristo Jesús porque Él es quien viene. Sin embargo, necesito hablar de esto, hermanos, porque este es el motor que mueve nuestra iglesia y debería ser el motor que mueve nuestras vidas. La pregunta es, ¿con qué profundidad nosotros que conocemos toda la verdad acerca de la venida de Cristo Jesús, estamos permitiendo que la venida de Cristo Jesús realmente produzca ese resultado en nosotros? El testimonio que yo les leí es de una persona, hermanos, que 50 años después todavía vive. Tan seguido meditamos en la realidad y lo que significa que Cristo Jesús viene pronto, hermanos. ¿Qué tanto nos emociona el saber que Cristo Jesús viene pronto? Cristo Jesús es una realidad en tu vida. ¿Esperas a ese Cristo venir, descender? ¿Tienes una relación con ese Cristo Jesús? ¿Le conoces? ¿Es un factor determinante? Is this Christ a determining factor when it comes to decision-making processes? Does he make a difference? La venida de Cristo Jesús no es solamente un concepto, hermanos. Tiene que ser un concepto que al estudiarlo, que al analizarlo, es tan profundo que realmente lleva al ser humano a tomar decisiones basado en lo que eso significa. Cristo en el santuario. Yo quisiera poder tener tiempo, hermanos, solamente para hablar del santuario. Cristo Jesús, mis hermanos, es nuestro sumo sacerdote y nuestro rey. El santuario nos ayuda a entender aspectos de Cristo Jesús y una profundidad tal que nosotros no hemos ni siquiera empezado todavía, sino ni a escarbar siquiera la dimensión tan profunda que tiene el santuario celestial, hermanos. Les voy a leer solo una partecita de la carta nuevamente. Yo les subrayé esto porque me pareció tan importante, hermanos, solo para que entendamos las dimensiones diferentes del santuario. Mis hermanos, el santuario no es una carpita polvorienta en el desierto. El santuario, mis hermanos, tiene el poder de transformar la vida y la experiencia del cristiano. ¿Sabías eso? Los que poseen solamente una teoría de la verdad, los que tocan la verdad solo con la punta de los dedos, los que no han llevado sus principios al santuario interno del alma, sino que han mantenido la verdad en el atrio exterior, no verán nada de sagrado en la historia pasada de este pueblo que lo ha hecho lo que actualmente es y que ha establecido a sus miembros como misioneros fervorosos y decididos que trabajan en el mundo. Noten lo que está haciendo la hermana Elena con el santuario. Le está dando una dimensión al santuario que tiene que ver con la experiencia del cristiano. Estamos tocando el santuario con el dedo de una manera superficial, estamos aún en el atrio y sin embargo el santuario tiene una dimensión que no solamente apunta cósmicamente hacia donde Dios está, pero que también apunta de donde Dios está hacia dónde. Hacia el interior. ¿Alguna vez han escuchado ustedes el versículo que dice, no sabéis pues que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Yo no estoy negando que existe un santuario en el cielo que es real, pero quiero que entendamos cómo el santuario, hermanos, también tiene una dimensión que va en ambas direcciones. Y cuando entendemos que el Espíritu Santo quiere traer la divinidad, morar dentro de nosotros, el Padre y el Hijo, dentro de tu corazón, así como mora en el Santísimo, quiere morar dentro de ti, empezamos a comprender que el santuario está hablando de un concepto más profundo, pero que nosotros, hermanos, quizá hemos fallado en ver.
santuario como pieza fundamental. Todavía, hermanos, estamos en la superficie de lo que significa el santuario porque no lo hemos estudiado con la profundidad que deberíamos. Lo que el santuario nos enseña acerca de la naturaleza de Dios, los atributos, las dimensiones cosmológicas y personales, el carácter de Cristo, cómo se revela en el santuario, mis hermanos. No hemos ni siquiera empezado a profundizar. Y cuánto más Cristo Jesús quiere revelarnos de su amor. Cuánto más quiere enseñarnos de su carácter. Cuánto más quiere que aprendamos de Él, de quién es Él en esencia. Todo, mis hermanos, está conectado con las verdades que nos presenta el santuario. Solo para que tengan una idea de lo que estoy hablando, este es de el conflicto de los siglos. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Dice que reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo. Le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Mis hermanos, el santuario es una pieza fundamental en el desarrollo de la historia del adventismo y aún de los pilares de los cuales yo vine a hablarles en esta mañana. Pero vamos a avanzar. Pronto después de que el santuario es descubierto por los adventistas que estaban tratando de entender qué era lo que había pasado en 1844, aparecen otras verdades conectadas con el santuario. Por ejemplo, el asunto de la ley de Dios, que en realidad es el reflejo del carácter de Cristo Jesús, que es amor. ¿Cómo podemos tener una comprensión clara de quién es Cristo? ¿Cómo puedo decir yo conozco a Cristo si no conozco su carácter? Y su carácter es su ley de amor. También aparece la verdad allí en el centro de la ley acerca del sábado. Y el sábado, mis hermanos, precisamente exalta a Jesucristo como el creador del universo. Y muchos de nosotros a veces fallamos en entender que Cristo Jesús es el creador del universo. Y que cuando venimos ante su presencia a adorarle, venimos a tener un encuentro ¿con quién? Con Cristo, mis hermanos. Cristo es el centro del adventismo. El sábado no es solamente venir y sentarnos aquí e irnos sin haber experimentado la presencia del Creador, sin haber venido a adorar al Creador que es Cristo Jesús. Usted puede haber guardado todos los sábados de su vida, pero si usted no vino ante la presencia de Jesucristo a adorar al Creador, si usted no entiende que es lo más grandioso del universo que pueda existir, Cristo Jesús, y no es a Él a quien usted se aproxima para adorarle, quizá usted no ha guardado el sábado. Quizá estamos fallando en entender de qué se trata el sábado. Precisamente por eso. El estado de los muertos finalmente, mis hermanos, exalta a Jesucristo como la resurrección. El antídoto para el espiritismo, el antídoto para muchas que se están dando en nuestro medio hoy día, es el saber y entender, mis hermanos, que solamente Jesús tiene la capacidad y el poder de dar vida. Mis hermanos, si nosotros tenemos un alma inmortal dentro de nosotros, somos de Dios, porque hay vida dentro de nosotros que es inmortal. El hecho de que nosotros somos polvo exalta a Cristo Jesús nuevamente como nuestro creador y nos ayuda a entender que Él es la vida, que Él es la resurrección, mis queridos. Finalmente llegamos al punto en el cual todo esto converge. En 1888, en minutos, la comprensión correcta, mis queridos hermanos, de que el centro del adventismo es Cristo Jesús. Los pilares
de nuestra iglesia, mis hermanos, no son contrarios a la justificación por la fe. Los pilares de nuestra iglesia son un solo fundamento, todo un sistema, un solo pilar, la justificación por la fe. Quizá ha habido un esfuerzo por separar una cosa de la otra. Si tú solamente tienes pilares sin justificación por la fe, sin Cristo, solo conocimiento teológico, comprensión teológica, solo fundamento, ¿adivina qué? No tienes nada. Y si tú tratas de separar la justificación por la fe de todo lo que es la verdad en Cristo, ¿adivina qué? Dentro de la iglesia ha existido una división ficticia, quizá, o real, que consiste en separar una cosa de la otra, y por eso se derrumban los pilares. ¿Y qué nos queda, mis hermanos? Nos queda un evangelio prestado o un evangelio limitado. Porque no es un evangelio que presenta a Cristo en todas las dimensiones posibles en las cuales Cristo puede ser conocido. No es un evangelio que presenta a Cristo de todas las maneras como Él quiere revelarse en tu vida. Y mucha gente considera esto como si no fuera importante realmente. Mucha gente piensa que no importa si eres adventista o no, realmente no hace ninguna diferencia, porque hemos segmentado, hemos separado una cosa de la otra, hemos puesto a veces la verdad como algo que está aquí a un lado y la justificación como algo que está aquí al otro. Pero Cristo Jesús es el centro y todo tiene que estar unido para que no colapse. Tiene que haber un fundamento real de los principios, pero no pueden estar separados de la justificación por la fe. El mensaje de los tres ángeles, mis hermanos, surge como una respuesta para este tiempo. Hoy, la verdad presente, mis hermanos, 2018, este es el mensaje que el mundo necesita. ¿Por qué? Porque presenta precisamente el fundamento sólido de los principios de Dios y presenta el fundamento sólido de la justificación por la fe, un solo fundamento, una sola verdad, una verdad clara, una verdad real, de la cual Cristo Jesús es el centro y por medio de poder conocer a Cristo Jesús más plenamente. Puede ser sacudida, puede ser conmovida, pero nunca va a caer, mis hermanos, porque es un principio sólido y real. La verdad para este tiempo es preciosa, pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados al caer sobre la roca que es Cristo Jesús, no verán ni comprenderán qué es la verdad. Aceptarán aquello que place a sus ideas y comenzarán a preparar otro fundamento diferente que el que ya ha sido puesto. Halagarán su propia vanidad y estima pensando que son capaces de quitar las columnas de nuestra fe para reemplazarla por pilares inventados por ellos. Esta situación proseguirá durante todo el tiempo que el mundo dure. Estoy predicando yo un mensaje pertinente hoy, aparentemente hasta el final. Esto va a ser algo con lo que vamos a tener que lidiar. Sentirá su propia ineficacia y debilidad. Esta situación proseguirá todo el tiempo que el mundo dure. Quien haya sido un estudiante serio de la Biblia, verá y comprenderá la posición solemne de aquellos que viven durante las escenas finales de la historia terrena. Sentirá su propia ineficacia y debilidad y hará que su primera preocupación consista no solamente en una forma de piedad, sino en una
relación vital con Dios. No se atreverá a descansar hasta que Cristo se haya formado interiormente como la esperanza de gloria. El yo morirá, el orgullo será expedido del alma y poseerá la humildad y la mansedumbre de Cristo. Para terminar, ¿por qué les estoy diciendo yo todo esto, hermanos? Pastor Pinzón se volvió loco. Bueno, de paso, yo hace rato que estoy loco. En varios sentidos. El Señor realmente me ha convencido a mí de que la palabra, de que verdaderamente el Espíritu de Dios se mueve cuando la palabra de Dios se habla. Yo no sé si es locura, y yo creo que es necesaria ese tipo de locura. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Pastor se volvió loco. Cuando Jesucristo empezó a decirle a sus discípulos que debían tener cuidado por cómo toda esta historia iba a terminar. ¿Hay alguien aquí que crea que el mundo está por terminarse de paso? ¿Hay alguien aquí lo suficientemente loco para creer que realmente el mundo está por terminar? Hermanos, Cristo Jesús viene. Ready or not, here I come. Estamos viviendo los últimos momentos de la historia de este mundo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta del simple hecho de que todo eso que yo acabo de presentar y los pilares y todo eso es algo de lo que nadie habla ya. Muy poco se oye hablar del santuario. Y yo no me refiero solo a hablar del santuario, hermanos, y conocer el santuario y saber cuántas piedras había y cuánto. Todo eso es importante. Yo me refiero a la profundidad de lo que significa entender que Cristo Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Que esto es un asunto real, que cuando tú te arrodillas y te presentas delante de Cristo Jesús, estás en la misma presencia del Rey y el sacerdote que es Cristo y que Él intercede por ti. Que con certeza se ha conectado el cielo y la tierra por medio de un santuario real, hermanos. Esto es un concepto revolucionario. Debería generar en ti un deseo infinito de postrarte delante de ese Dios y conectarte con el cielo y vivir conectado con el cielo. Los discípulos se le acercan a Jesucristo y le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Jesucristo le dice, antes de que yo les diga cualquier cosa, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy Cristo. De ahí la importancia, hermanos, de conocer a Jesús. La razón por la que yo les estoy diciendo todo esto es porque para poder conocer a Jesús se necesita de los pilares que yo acabo de mencionar. La revelación de Cristo Jesús a su iglesia está ahí. Es clave, hermanos, que te conozcan a ti, a Jesucristo, a quien tú enviaste, no cualquier Cristo, a quien tú enviaste. Existe una realidad, esto es algo que la Biblia presenta, esto no me lo inventé yo, de que de algunos de nosotros vendremos delante del Señor y el Señor va a decir, Apocalipsis 3:20 vuelve y presenta esta misma realidad. ¿Cuál es la realidad? Pastor Pinzón, nosotros sabíamos que los pilares y que todo eso lo sabíamos de memoria y no tengo necesidad y no te das cuenta, dice el Señor en su palabra, por misericordia de que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. ¿Y la razón cuál es? Porque ¿dónde está Cristo Jesús? Libro de Apocalipsis, mis hermanos, 14, versículo 1, nos habla de un grupo y dice que ese grupo tiene una característica específica. Siguen al Cordero donde quiera que va. ¿Dónde está Cristo Jesús en este momento, hermanos? ¿Qué está haciendo Cristo Jesús en este momento? Aparte de estar intercediendo, ¿qué está haciendo Cristo Jesús en este momento? ¿Qué fue lo que pasó en 1844?
Empieza el juicio investigador. ¿Qué significa eso? El día de la expiación, mis hermanos. Y empieza Jesucristo a hacer ¿qué? ¿En qué consistía el día de la expiación? ¿Qué nos dice eso a nosotros en nuestra experiencia con Cristo? Porque nosotros muchas veces tenemos el conocimiento, sabemos, sí, la expiación, iba el sacerdote iba, untaba la sangre, pero ¿qué significa eso en tu experiencia? Cristo Jesús, mis hermanos, estaba removiendo el pecado del santuario, está removiendo el pecado. Y si hay una dimensión cósmica y hay una dimensión también personal, ¿qué se supone que está haciendo Cristo entonces en medio de su pueblo en este preciso momento, hoy, queridos hermanos? La profundidad, hermanos, del mensaje de Dios, la profundidad de la palabra de Dios, es algo que nosotros necesitamos para poder experimentar a Cristo Jesús. No hay una sorpresa de que vengan las vírgenes, se despierten y vayan a la boda y que el novio les diga: yo no estoy cuestionando la salvación de ninguno aquí. Todo aquel que haya creído en Cristo Jesús, dice la Biblia, será salvo. El problema es el siguiente: el Cristo Jesús en el que yo creo es en el que está descrito carácter, persona, ser, por su palabra. Yo le llamo el Cristo de las Escrituras. No es cualquier Cristo. Es el Cristo presentado en la palabra de Dios. Ese Cristo. Finalmente, termino donde empecé. Lo que era desde el principio. Lo que hemos, ¿has visto a Cristo Jesús? El Cristo de las Escrituras. Hemos experimentado a Cristo en tu vida. Has permitido que la verdad realmente te ayude a hacer esta experiencia. Has tomado la Biblia y has encontrado a Jesucristo en ella y le has conocido por medio de la palabra. Has entendido que la ley de Dios es el reflejo perfecto y amor del carácter de Cristo Jesús. Lo has visto, has experimentado al Creador del universo cuando viniste el sábado a rendirte delante de Cristo. Has guardado el sábado en ese sentido de encontrarte con tu Creador. Tenemos todos los elementos necesarios para poder experimentar a Cristo de una manera más profunda, hermanos. Hoy, antes de que venga, porque está por venir. Has permitido que su venida realmente impacte tu vida y te transforme porque está por venir. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, la historia es algo maravilloso. Nos asegura que Dios ha estado con nosotros, nos garantiza que va a estarlo. Sin embargo, el aspecto importante de la historia es este, antes de que se me vaya toda la iglesia. Ya vamos a terminar aquí. La historia hoy, ¿quién la están escribiendo? La historia hoy la escribes tú y la escribo yo. Cristo Jesús está por venir, hermanos. No quedan muchas generaciones ya en esta tierra. Yo creo que estamos viviendo en la última generación. Tengo 2 hijos, así de grandecitos. Y la tarea gigante de poder leer este versículo y decirles lo que he experimentado con mis manos, lo que han visto mis ojos, el Cristo Jesús de las Escrituras. Cristo, el centro del adventismo.
Ese es el Cristo con el que tienen que encontrarse mis hijos. Ese es el Cristo con el que tenemos que encontrarnos nosotros, hermanos, porque ese es el que viene. ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Qué historia vamos a escribir? Hoy cuando salgamos de este lugar, ¿es Cristo el centro de tu vida? ¿Has experimentado los pilares del adventismo con la profundidad que te permite encontrarte con Cristo Jesús y conocerle verdaderamente? Saber quién es Él. ¿O estamos todavía en lo superficial, creyendo que ya sabemos todo, pero no nos damos la oportunidad de experimentar a Jesús poderosamente en nuestras vidas? Yo quisiera que esta mañana, al salir de este lugar, cada uno de nosotros tome una decisión con relación a ese Cristo Jesús, que sea el centro de nuestra vida, que sea el centro de tu adventismo, de tu experiencia, y que hoy podamos escribir una historia que continúe hacia las generaciones futuras. Vamos a tener una parte especial, hermanos. Mediten por favor en este himno, que tiene que ver con la historia, pero que es muy poderoso y que nos habla a nosotros personalmente de nuestra experiencia y lo que tiene que ser. Todos somos peregrinos en la tierra, nos precedieron siervos de valor, animando a los fieles, motivando a los cansados, sus vidas testimonios son de la gracia de Dios, rodeados de esta nube de testigos, corramos no tan solo por ganar, como los que precedieron, dejemos el legado, la herencia de una fe leal, divina en plenitud, que los que vinieron detrás nos hallen fieles, que la luz de nuestra fe les guía aquí, nuestras huellas al dejar ayuden su fe, nuestras vidas les inspiren a seguir, que los que vienen detrás nos hallen fieles. Todo noble sueño realizado, la experiencia que nos sigue les servirá. Las huellas que he dejado, el camino han trazado, a la senda que otros seguirán para llegar a Dios. Que los que vienen detrás nos hallen fieles, que la luz de nuestra fe les guíe aquí, nuestras huellas al dejar ayuden su fe, nuestras vidas les inspire a obedecer, que los que vienen detrás nos hallen fieles, que la luz de nuestra fe les guía aquí, nuestras huellas al dejar
nuestras vidas les inspire a obedecer, que los que vienen detrás nos hallen fieles. Oramos. Santísimo Padre que moras en el cielo, Señor, te agradecemos por la verdad maravillosa que nos das, por pertenecer a la iglesia, Señor, remanente. Permite, Señor, que podamos levantarnos como un ejército y predicar tu verdad a un mundo que perece. Entender que Cristo Jesús es el centro de todas las cosas, Señor. Sin ti, Señor, nada tiene sentido, Padre. Permite, oh Dios, que nuestra experiencia pueda ser real, que al compartirte, Señor, el mundo pueda ver en realidad tú, Señor, estás en nosotros, que hemos tocado, que hemos entendido, que vivimos al Cristo como está en las Escrituras revelado, al Cristo que vive y que está a la diestra del Padre. Manifiéstate con poder en nuestras vidas. Ve con cada uno de mis hermanos, donde quiera están aquí, los que no vinieron, los que están en sus casas. Señor, que tu Espíritu nos una y que siga trabajando por medio nuestro. En Cristo Jesús.